Justicia, senador Juan Carlos Pagotto. Pido perdón que estoy un poco congestionado, hace mucho frío, lo padecemos todos, así que bueno, voy a tratar de sostener la voz. En primer lugar, un enorme placer y gratitud de estar aquí en el honorable Senado de la Nación, en una metodología que no es la habitual, porque los jueces habitualmente subsumimos los casos en base a las leyes que tenemos, y hoy mi convocatoria tiene que ver con otro aspecto, que es discutir el alcance de leyes. Y como bien indicó el senador presentante, soy el vicepresidente actual de la comisión que intenta darle un nuevo Código Penal a la Argentina, y también lo fui en la comisión del decreto 103 del año 2017. Y no es un dato menor porque tenemos un Código Penal de 1921, es decir, un código que tiene más de 100 años de vigencia. Y si atendemos a que el Código Penal debe ser un espejo de los intereses fundamentales de la sociedad argentina, y por eso estamos aquí discutiendo un interés fundamental de la sociedad, enhorabuena que lo tratemos vía Código Penal o vía ley especial. En cualquier sentido, la importancia es que estas modificaciones vayan y estén adentro del Código Penal. Los proyectos presentados los examiné en nuestro Día Patrio ayer, tanto el de la senadora Carolina Lozada como el otro proyecto del senador Rodas de Chaco. Ambos me parece que están muy bien, es decir, me parece que tienen en cuenta algo fundamental y que tiene que ver con los desafíos contemporáneos, con las convenciones internacionales, con la Convención del Niño, con los fallos y los dictámenes que han dictado en la materia Fornerón de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tienen que ver con la protección de los niños y de las niñas. Y en este sentido me parece fundamental que todo lo que tenga que ver con la compraventa de niños, la cosificación de la persona humana menor de edad, tiene que estar, que son delitos de extrema gravedad, deben estar tipificados en el Código Penal. Y como son hechos graves, deben estar tipificados en forma autónoma, no mezclados con otros delitos, sino con una categoría independiente. Y en ese sentido, no solamente porque debemos cumplirla con las convenciones internacionales, debemos lograr la inserción de Argentina en el mundo, debemos lograr previsibilidad, debemos lograr seguridad jurídica. Y ante esta situación puntual me parece totalmente adecuada la tipificación metodológicamente en lo que tiene que ver con los delitos contra el Estado civil. En ese título cuarto del Código Penal es donde adecuadamente ambos proyectos han encauzado la necesidad de su incorporación al Código Penal. Tengo algunos comentarios para hacer, para trabajar en forma conjunta, aspectos que entiendo que podrían mejorar la técnica legislativa que ya se ha empleado. Voy a tomar el proyecto de la senadora Lozada, porque me parece que hay un punto que es superador en comparación con el otro proyecto, y que es que empieza por la conducta del autor y después por las conductas de los facilitadores. Esto por un principio general del derecho penal, que siempre lo principal es quien ejecuta la conducta punible y luego accesoria los cooperadores, los facilitadores. En ese sentido, es que me parece más adecuada la técnica, insisto, una cuestión de técnica legislativa que ha empleado la senadora Carolina Lozada. Me parece que hay una cuestión que acá sí tengo un pequeño comentario para hacer, que tiene que ver con la conducta típica. Los verbos empleados de entregar, de recibir, que prevé el texto legal, son conductas que per se no son conductas ilícitas. Lo mismo nos sucede con el delito de hurto, cuando el Código habla de apoderarse. Apoderarse per se no es una conducta ilícita. Lo que le da la ilicitud al desapoderamiento es el carácter ilícito de ese desapoderamiento. Entonces me parece
que la forma de solucionar, porque de hecho una adopción es una entrega en definitiva, y si nos quedara a secas el concepto de entrega en el Código Penal, está tipificando conductas que son lícitas, como puede ser la adopción. Creo que esto se puede solucionar con una sola palabra, que es, a continuación del verbo típico de entregar, incluir la palabra ilegítimamente, porque ese carácter ilegítimo es el que nos permite dar el carácter de conducta típica en términos de derecho penal. Nosotros le ponemos ilegítimamente al lado de entrega. La metodología que habíamos utilizado, por ejemplo, en el Código Penal era fuera de o infringiendo los mecanismos legales de adopción. Pero para que no quede tan extenso, con poner una sola palabra, con poner la palabra ilegítimamente a continuación de entrega, ya me parece que dejamos con claridad la tipicidad de la conducta de las conductas justamente que serían ilegítimas. Otro aspecto que me parece que es una cuestión menor, pero que es una cuestión de forma que tal vez se pudo haber pasado, es que cuando en el artículo 139 ter dice, comprendidos en los artículos 138 y 139, me parece que ahí habría que agregar y 139 bis, que es justamente el artículo que se está modificando. Es decir, 138, 139 y 139 bis. Es un agregado muy menor, pero que si no lo hiciéramos estaríamos excluyendo la novedad, que es la que estamos agregando justamente en el 139 bis. Otro aspecto que me parece que debe ser tenido en cuenta es lo que sucede con el ánimo de lucro. La técnica legislativa aclara que la conducta entregar, le agregamos ilegítimamente, va a ser delito, es decir, la compra-venta conforme Fornerón, conforme la Convención de los Derechos del Niño, va a ser delito con o sin precio o promesa. Es decir, más allá que existe un precio, es delito. Esto está perfecto y es sano que así lo estableciera. Sin embargo, en otros ámbitos del derecho penal, el precio es un plus de agravamiento de la pena. Por ejemplo, en el homicidio simple del 79 tiene una escala penal. Y el homicidio por precio del artículo 80, inciso tercero, tiene una escala penal agravada. ¿Qué significa esto? Que ambas conductas deben ser consideradas delictivas. Sin embargo, cuando es por precio, debe ser catalogada como una conducta agravada. Es decir, no las podemos poner en la misma escala porque no tienen el mismo disvalor. Es más grave la conducta por precio. Es delito la conducta sin precio, pero es más grave cuando es por precio. La técnica legislativa que se utilizó, por ejemplo, en la parte general del proyecto que actualmente integro como vicepresidente de la Comisión del Código Penal, es utilizar, en vez de subir los mínimos y los máximos, porque si no nos estamos yendo a escalas que pueden ser desproporcionadas, es utilizar, por ejemplo, en los casos de violencia de género, lo establecimos así en el Código Penal, o en aprovechamiento de situación de vulnerabilidad de la víctima o persona mayor de edad, utilizamos la técnica del tercio superior de la escala penal. Es decir, si un delito tiene una escala penal que va de 5 a 15 años, el tercio superior significa que el juez deberá y no podrá utilizar la pena que va, si fuera de 5 a 15, en ese tercio superior, utilizándola entre 12, 13, 14, 15 años. En vez de subir mínimos y máximos dentro de la escala penal, orientamos al tercio superior de la escala penal como fundamento de agravamiento cuando se trata de precio. El otro aspecto, y esto se agrega con un pequeño agregado a continuación del 139 ter, que destaque que en el caso que medie ánimo de lucro, se aplicará el tercio superior de la escala penal aplicable para cada supuesto. Con este sencillo agregado estamos mostrando que la compra-venta de niños, cuando es por precio, es más grave que si no es por precio. El otro dato que me parece a tener en cuenta tiene que ver con el de los facilitadores.
Destaqué antes que seguíamos la línea del proyecto de la senadora Carolina Lozada por esta metodología que trata primero al autor y después al facilitador. En el caso del facilitador, y esto también de acuerdo a principios del derecho penal de la parte general, no pueden estar en una escala diferente a la de los autores, porque el autor es quien ejecuta el hecho punible. Tal vez se pueden poner los dos en el mismo nivel. La duda será si en el caso de los autores tenemos de 3 a 10 y de los facilitadores de 5 a 15, dejar a los dos en 3 a 10 o dejar a los dos en 5 a 15. Esa es una cuestión de política criminal, de diseño de la lógica, pero el facilitador, no nos olvidemos que en términos de derecho penal no deja de ser un cooperador con el autor y que en el texto nos está quedando en una categoría más agravada que el propio autor que ejecuta la conducta punible. Me parece que este es otro aspecto que eventualmente podría ser considerado o tenido en cuenta. Destaco, sin ninguna duda, y me parece muy pertinente, la conveniencia que sea la competencia federal quien intervenga. Bueno, no sé si ya llevamos casi 30 días, 28 días aproximadamente, desde este caso que ya es de trascendencia nacional, y todos los inconvenientes que genera el paso, traspaso, intervención, justicia provincial, nos demuestra que este tipo de delitos, por las implicancias, por el impacto internacional que incluso genera, por el impacto interprovincial que tiene que ver con la compra-venta de niños, amerita que sea un caso con claridad de competencia de la justicia federal. Así que también destaco lo acertado en este punto. En cuanto a la suspensión de la acción penal, también me parece muy pertinente, como ha sucedido en algunos otros delitos previstos en el Código Penal, que se suspenda la acción penal justamente en todo el periodo de tiempo que niño, niña, menor de edad tiene en estos casos, porque el timer sigue y si no se suspendiera el ejercicio de la acción penal, esto podría derivar en impunidad de estos casos. Por eso también me parece sumamente pertinente el agregado y la consideración sobre no solamente cuestiones de tipificación, sino también de naturaleza de ejercicio de la acción penal, como es la prescripción de la acción penal. Sé que hay cuestiones que son controvertidas y no voy a ser ajeno a esas cuestiones que tienen que ver con la situación de vulnerabilidad, de ignorancia, facultades mentales, que son algunos de los supuestos que se establecieron en los distintos proyectos. Entiendo que la parte, no debemos olvidarnos que nosotros tenemos una parte general del Código Penal. Ya sé que no lo olvidamos, pero que muchas de estas cuestiones ya están allí establecidas y están los institutos para ser aplicados para los delitos de la parte especial, tales como el de las facultades mentales, el de la ignorancia, incluso en la nueva parte general del proyecto que se está trabajando en la Comisión del Código Penal también se prevé la situación de vulnerabilidad. Entiendo que son hipótesis de parte general que tal vez no sería necesario que se incorporen en la parte especial, además de la controversia que ha generado, porque después el juez igual las va a poder valorar aplicando los principios generales de la parte general. En lo que tiene que ver con la prescripción ya nos pronunciamos, en lo que tiene que ver con la competencia federal también. En lo que tiene que ver con la escala penal, en lo que tiene que ver con el funcionario público, insisto, el funcionario público lo estamos poniendo como una hipótesis que agrava supuestamente la conducta por ser intervención de funcionarios públicos y también nos quedó en lo que tiene que ver con la escala punitiva un escalón por debajo de lo que era la conducta originaria del autor del hecho y tal vez ahí también para equiparar podrían estar todos en el mismo nivel punitivo. En definitiva, para concluir y no sacar más tiempo, sin perjuicio que quedo abierto a todas las preguntas, enhorabuena que podamos discutir también desde los actores de la justicia, que somos quien tal vez tenemos los precedentes, poder evaluar estas
discusiones legislativas para este proyecto o cuando toque en definitiva el proyecto del Código Penal, que entiendo que en aproximadamente 3 meses, hay algún colega aquí también presente, estará por aquí en este honorable Congreso de la Nación para su tratamiento. Muchas gracias y a disposición para todas las preguntas.